Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Facundo Carballo y en este video les voy a explicar todo sobre WebSockets. Desde por qué es necesario utilizar WebSockets, cuándo conviene utilizar WebSockets, cuándo no conviene, cuándo con una simple HTTP request basta para lo que estamos necesitando. ¿Cómo se implementa? Bueno, vamos a implementar un WebSocket dentro de un servidor. Vamos a conectar un cliente, en este caso una aplicación de React con Next.js. Vamos a conectarla con este servidor que estamos creando en Golang. Y bueno, vamos a empezar a comunicarnos con el WebSocket a través del, bueno, bidireccionalmente, enviando mensajes desde el cliente al WebSocket y desde el WebSocket al cliente. Todo esto sobre una aplicación, que es un chat. Un chat que es el que pueden ver en pantalla. Esta es la parte inicial del chat, que bueno, es la aplicación sobre la cual vamos a estar viendo cómo se implementa cada cosita. No vamos a estar creando la aplicación esta desde cero, no es que van a ver en este video cómo crear esta aplicación, sino que vamos a ver cómo se utilizan los WebSockets dentro de esta aplicación, porque el video viene en eso, viene a explicar todo sobre WebSockets. Les recomiendo que tengan a mano el código de esta aplicación. El código de esta aplicación lo encuentran en el repositorio de GitHub, que van a encontrar el link en la descripción del video. Y acá van a tener, bueno, todo bien documentadito, tanto la parte del servidor, que está hecho en Golang, todo lo que necesitan para levantar el servidor y crear el WebSocket va a estar bien documentado acá. Y también la parte del cliente, que utilizamos React y Next.js, va a estar bien documentado qué se usa, en qué caso, para enviar mensajes, para recibir mensajes y para conectarse con el WebSocket. Primero que nada les voy a mostrar cómo funciona este chat. Este chat se conecta con una base de datos MySQL, donde acá almaceno toda la información que se utiliza en esta aplicación. Entonces yo tengo 3 usuarios, tengo Facundo, Gonzalo y Lucila, y estos 3 usuarios van a poder chatear entre sí o en grupo. Entonces vamos a iniciar sesión en cada uno, tenemos acá 3 sesiones para abrir. Vamos a primero empezar con Facundo, con Gonzalo y con Lucila. Cada uno de estos tiene una contraseña. Si vemos acá en la base de datos, vemos que la contraseña es gigante. Esta no es la contraseña, esto es un hash de la contraseña. Lo que se hace en realidad es, acá se le manda el string, la contraseña que sea, y después en la base de datos se almacena el hash. Y después siempre se compara hash con hash, para no saber realmente cuál es la contraseña que el usuario está ingresando. Entonces, por ejemplo, Facu tiene la contraseña 12345. Yo hago un login, ingreso a la aplicación. Gonzalo tiene 123, ingresa a la aplicación. Y Lucila tiene 1234. Perfecto. Ya estamos en la aplicación, nosotros tenemos acá amigos y grupos. Fíjate que Facundo tiene de amigo solo a Gonzalo, Gonzalo tiene de amigo a los dos, y Lucila tiene de amigo a Gonzalo nada más. Es decir, Facundo y Lucila no son amigos. O sea, no pueden hablar entre ellos. Vamos a primero empezar a hablar en Facundo con Gonzalo. Entonces yo entro al chat con Gonzalo y acá voy a poder ver la conversación previa que tuve con él. Él va a poder... Ahora entramos desde el chat de Gonzalo, desde la parte de Gonzalo, entramos al chat con Facundo y vamos a poder ver la misma conversación, pero con los mensajes separados. Obviamente, yo acá le envío hola Gonzi, soy Facundo, le envío hola Gonzi, ¿cómo estás? Y él ve desde su lado que yo le estoy mandando hola Gonzi, ¿cómo estás? Y él me responde, todo bien, Facu, vos. Bueno, es un chat normal. Entonces vamos a ver que funciona, que esto funciona. Entonces vamos a enviar un mensaje. Hola Gonzi, estoy haciendo una prueba. No me hagas quedar mal. Y lo envío. Efectivamente, está funcionando bien porque yo envié el mensaje y Gonzalo, desde su instancia, lo puede recibir y esto le indica el ID de usuario que está enviando. Entonces, nada, es como una fotito de perfil, pero para hacerlo más rápido metí el ID del usuario. Entonces acá el usuario 1, que es este es el usuario 2, este es el usuario 3, va a estar enviando esta información a este chat y nosotros la visualizamos así. Entonces si nosotros como Gonzalo le respondemos, hola Facu, todo va a salir bien, sos un crack, enviamos y yo lo recibo de acá como si fuera exactamente igual. O sea, es un chat, básicamente. Entonces ahora vamos a salir del chat individual y vamos a ir al chat grupal. El chat grupal, en el grupo 2 estamos todos. Estamos todos los participantes. Todos los participantes tienen el grupo 2. Entonces acá vamos a poder ver las pruebas de cómo se comunican los 3 al mismo tiempo. Entonces nosotros ponemos acá. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy enviando este mensaje al grupo. Yo lo envío como Facundo y lo recibe Gonzalo y lo recibe Lucila. Gonzalo y Lucila reciben exactamente lo mismo porque no son ellos
los que están enviando el mensaje. Si fuera Gonzalo, acá, hola, soy Gonzi. Yo envío este mensaje y el chat de Gonzalo lo identifica como que él envió ese mensaje y automáticamente el chat de Facundo y el chat de Lucila lo leen y dicen, bueno, estos son mensajes de otra persona, van del lado izquierdo. Bueno, básicamente esa es la aplicación sobre la cual vamos a estar hablando en este video y sobre la cual estamos implementando WebSockets. ¿Cuál es la importancia de utilizar WebSockets en lugar de una simple solicitud HTTP? Porque, yendo al caso, es lo mismo. Vos estás, como cliente, estás solicitando información. Nosotros podríamos tranquilamente estar solicitando información sobre los mensajes de los chats. Por ejemplo, acá estaríamos solicitando los mensajes que yo mandé y acá estaríamos solicitando los mensajes que recibí de Gonzalo, en este caso, en este chat. Pero, sin embargo, nos conviene utilizar WebSockets. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué en chats, sobre todo, o en aplicaciones de este estilo, conviene utilizar WebSockets o siempre se dice que conviene utilizar WebSockets? Y es por el simple hecho de las peticiones que se hacen. Acá, nosotros, imaginemos la situación que utilicemos peticiones POST y peticiones GET, simples peticiones HTTP. No nos enfocamos en WebSockets. Usamos peticiones HTTP. Entonces, si nosotros enviaríamos un mensaje ahora a Gonzalo, le ponemos hola, ¿cómo va? Le mandamos este mensaje, haríamos una petición POST para insertar ese mensaje, porque al fin y al cabo es una tabla, la de los mensajes que se mandan, es una tabla, es una simple tabla, y listo. Después, cuando vaya Gonzalo a mirar el chat con Facundo, va a ver que recibió eso, porque en realidad va a ser una petición GET de ese mensaje. Pero si ese fuera el caso, como ahora nosotros, una vez que ya tenemos el chat abierto, el de Gonzalo y el chat abierto de Facundo, en este caso, si Gonzalo ahora le envía un mensaje a Facundo, todo bien, y le mandamos este mensaje, ¿cómo nosotros, siendo Facundo, recibimos ese mensaje? Porque ¿cuándo le hacemos la petición GET al servidor para obtener esa información? ¿Cuándo se la hacemos? No sabemos, porque no sabemos cuándo Gonzalo nos va a enviar el mensaje. No sabemos cuándo vamos a tener que hacer esa solicitud. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es raro, porque si quisiéramos utilizar HTTP, peticiones HTTP, tendríamos que estar constantemente, preguntando constantemente al servidor, ¿la tenés? ¿La tenés? Ya me llegó una respuesta, me llegó una respuesta, me llegó una respuesta, me llegó una respuesta, y eso sería ineficiente. Es mejor utilizar WebSockets donde, como podemos ver en este diagrama, nosotros acá tenemos una comunicación bidireccional, es decir, abrimos un túnel, digamos, un WebSocket entre el cliente y el servidor, donde el servidor, cuando él quiera, me va a poder mandar algo. Y yo como cliente voy a reaccionar a ese envío que me hace el servidor. En cambio, si utilizamos el protocolo HTTP, nosotros como cliente le tenemos que decir al servidor lo que queremos y el servidor en cuestión nos va a responder con la información. En cambio, en un WebSocket, si bien el cliente es el que pide abrir el WebSocket a través de una solicitud de HTTP, porque básicamente es lo mismo, es esto. O sea, el cliente en un WebSocket, el cliente le dice al servidor, quiero abrir un WebSocket con vos. El servidor, si considera necesario, puede tener algunas condiciones o no. Dice, bueno, ¿te lo abro o no te lo abro? Bueno, imaginemos que lo abre. Listo, abre un WebSocket entre el cliente y el servidor. Y ya el servidor puede comunicarse con el cliente de forma directa y el cliente también de forma directa sin realizar una solicitud de HTTP de por medio. Entonces, en el caso del chat, cuando por ejemplo Facundo envía un mensaje a Gonzalo, nosotros estamos enviando el mensaje y se lo mandamos, se lo notificamos al WebSocket. Y el WebSocket, o sea, por el WebSocket, no hace falta hacer una solicitud POST para en ese caso. Entonces el WebSocket pasa por el WebSocket, lo recibe el servidor y el servidor, bueno, realiza la inserción en la base de datos y además notifica a todos los otros clientes o al cliente en cuestión al que fue afectado. Es decir, le envía ese mensaje a través del WebSocket al cliente que le corresponde, que en este caso es Gonzalo, porque Gonzalo va a tener otro WebSocket así abierto, donde va a tener una comunicación también bidireccional. Entonces cuando Gonzalo envía un mensaje, va por el WebSocket, llega al servidor, el servidor lo procesa, inserta en la base de datos y luego el servidor dice, bueno, yo le tengo que informar ¿a quién? A Facundo, porque Gonzalo le envió un mensaje a Facundo. Entonces el servidor le va a enviar a Facundo a través del WebSocket ese mensaje que envió Gonzalo y Facundo va a poder reflejarlo en pantalla. Esa es la importancia de utilizar un WebSocket comparado con un protocolo HTTP de toda la vida. Esa es la principal diferencia. Y por eso es que conviene en estos casos de chat utilizar WebSockets, porque la comunicación es bidireccional, es mucho más simple y más fácil de realizar.
¿Cómo conectamos una aplicación de React Next.js con un WebSocket creado en Golang? Con un servidor que maneja WebSockets en Golang. En este caso yo les estoy mostrando una aplicación de chat donde un usuario puede chatear con otro usuario, uno a uno, o un usuario también puede estar en muchos grupos con muchas personas, ¿sí? Pero no viene al caso. Para esta sección en particular, lo importante es entender cómo se conecta una aplicación de React con el WebSocket que está corriendo en Golang. Entonces, para este caso en particular de la aplicación de chat, cada vez que una sesión, por ejemplo, la sesión de la izquierda es la de Facundo, la sesión del medio es la de Gonzalo y la sesión de la derecha es la de Lucila, la del usuario Lucila, usuario Gonzalo, usuario Facundo. Entonces, esta sesión, cada vez que la sesión ingrese a la parte de chats, cualquiera, ya sea grupal o individual, se va a crear el WebSocket. Se va a crear un WebSocket entre esa sesión, ese cliente y el WebSocket. Se va a producir esto que vemos en pantalla. El cliente va a tener un WebSocket con el servidor. Lo mismo para cualquier sesión. Es decir, si yo ahora, como Gonzalo, presiono en el chat de Facundo, se va a generar un WebSocket entre la sesión de Gonzalo y el servidor. O sea, va a haber dos WebSockets al mismo tiempo. Uno dedicado para cada cliente. Ahora, vamos al código para ver qué está pasando, cómo lo podemos hacer. En este caso, lo primero, el que tiene que iniciar el trámite es el cliente. La aplicación de React Next.js o cualquiera sea que el front que se use, es el que tiene que decir, che, quiero un WebSocket. Bueno, entonces, para hacerlo, en esta función nosotros lo manejamos, que básicamente lo que hacemos es crear una instancia de WebSocket enviándole como parámetro la ruta donde está corriendo nuestro servidor y sobre todo la ruta que se encarga, o sea, el endpoint que se encarga de crear este WebSocket, utilizando protocolo WebSocket, importante. En este caso, el servidor tiene un montón de endpoints, pero uno en particular que se dedica a los WebSockets. Los demás endpoints sirven para leer mensajes, leer cuántos amigos tenemos, cosas de la aplicación de chat que no vienen al caso. A nosotros nos interesa esto. Entonces, este endpoint va a ser el que genere ese WebSocket entre el cliente y el servidor. Entonces nosotros desde el lado del cliente tenemos que apuntar a ese endpoint y generándolo así, de esta forma. Cuando nosotros hicimos esto, nosotros del lado del cliente ya está. No podemos hacer más nada. Ahora es responsabilidad del servidor generar un buen WebSocket de la forma correcta. Entonces vamos a ver el servidor qué está haciendo cuando recibe una petición de este estilo de parte del cliente. Dentro del handler de WebSocket, lo que se hace es lo siguiente. Se necesita sí o sí una variable de upgrader. Puede tener cualquier nombre. Yo le puse upgrader, se acostumbra a ponerle upgrader, que va a ser parte de este módulo. Todas las dependencias que se utilizan las van a tener en el GitHub, en el repositorio de esta aplicación, van a estar todas explicaditas. El link lo van a tener siempre en la descripción, acuérdense de eso. Entonces, este upgrader lo que hace es, bueno, setea algunos parámetros, algunas cositas, por ejemplo, una función checkOrigin, que lo que hace es, recibe como parámetro un request, que es el request que nosotros como cliente le estamos enviando. Siempre enviamos un request y un response writer. Este request va a tener el origen de dónde viene la request, un montón de datos adicionales y nosotros en base a esos datos podemos decir si le damos acceso o no. Para fines prácticos y hacerlo más rápido, le damos acceso siempre. En este caso. Y después acá definimos cuánto va a ser el buffer de lectura y escritura de nuestro socket. Es decir, cuántos bytes vamos a poder nosotros escribir y cuántos vamos a poder leer, es decir, escritura y lectura, para nuestro WebSocket. En este caso va a ser 1024 bytes que alcanzan de sobra para mandar mensajes. Bueno, yendo al caso práctico y solamente exclusivo de cómo conectar el WebSocket, cómo hacer que el servidor de Golang implemente un WebSocket simple y sencillo para enviar y recibir mensajes nada más, está el siguiente código que es el descomentado. El código comentado que ven acá es el que van a ver capaz en el README, seguramente vean este código que está comentado en el GitHub repo de esta aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación de chat requiere de mucha más lógica que simplemente envío y recepción de mensajes. Pero para esta sección en particular solamente nos enfocamos en entender cómo funciona el envío y la recepción de los mensajes. Entonces, primero hacemos el upgrader, utilizamos la función upgrade y le pasamos el response writer y el request. Después pasamos como tercer parámetro un puntero a nulo, que este puntero a nulo significa una conexión. Y si tuvimos una conexión previa, capaz que tendríamos que pasarla, pero como no tenemos una conexión previa, mandamos un puntero nulo. Esto nos va a devolver una tupla con una conexión y un error. Si existe un error, va a ser distinto de nulo el error y tendremos que informar por pantalla y cancelar todo. Ahora, si no pasó nada, tenemos la conexión. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos después de esto es utilizar una defer function, que lo que va a hacer es asegurarnos de que, sea cual sea el motivo por el cual se cierra el socket, se cierre correctamente utilizando con.close. Que la connection, o sea, la conexión que tenemos con el cliente, se cierre correctamente, se liberen todos los recursos y demás. Simplemente para eso. Ahora, voy a saltearme esta parte, porque todavía no llegamos a eso. Esto tendría que ir más abajo, pero
como es una rutina que se va a estar ejecutando en background, la tengo que poner arriba. Si no, acá entra en un bucle infinito y nunca se va a ejecutar. Entramos en este bucle infinito. Vamos a empezar por acá. ¿Acá qué pasa? Nosotros sería un bucle infinito, o sea, un for loop que no tiene fin, pero acá queda bloqueado el WebSocket. El servidor queda bloqueado. O sea, queda así, esperando que el cliente le envíe un mensaje. Si el cliente no envía un mensaje, eso se va a quedar ahí hasta la eternidad. Cuando el cliente envía un mensaje, cualquiera sea, va a retornar estas tres cositas, que esto es el mensaje, el message type. Segundo, tenemos el payload, que es un array de bytes que va a ser el mensaje, literalmente el mensaje que mandó el cliente. Y por último, un error, un puntero a un error. De vuelta siempre lo mismo, si el puntero a error es distinto de nulo, quiere decir que existe algún error, tenemos que imprimirlo por pantalla o hacer lo que sea y cortar todo. De no existir un error, bien, tenemos el mensaje. Entonces, para mostrarlo, para fines prácticos, mostramos el mensaje en bytes, que es este payload. Y luego, lo que yo hago, y lo que me gusta hacer, es transformar ese array de bytes en una estructura específica, con datos definidos. En este caso, la estructura de mensaje que utilizo, tanto el cliente tiene que saber cuál es esa estructura para enviarle información correcta y que el servidor no se quede diciendo, che, no me mandaste nada, cuando en realidad sí pasa. Entonces, ambos tienen que saber cómo enviar un mensaje, cuáles son los datos, cuáles son las claves valor necesarias para enviar un mensaje correctamente. En este caso, mi estructura de mensaje es la siguiente, tiene estos valores, con estos valores en JSON asociados. Estas serían las claves de los valores. Y lo que hacemos con esta función es transformar ese array de bytes en una estructura de mensaje tal cual está. Entonces, si el mensaje es nulo, quiere decir que hubo algún error, que no se pudo parsear correctamente. Lo mostramos por pantalla, retornamos y finalmente mostramos por pantalla el mensaje recibido, que va a ser este. Eso para la lectura de mensajes. Ahora, nosotros no queremos, porque podríamos tranquilamente ahora decirle al cliente, che, ya recibimos tu mensaje. Y así haríamos el ejemplo clásico que se hace siempre de recibo un mensaje del WebSocket y te digo, che, lo recibí. Y pero, flaco, eso es lo que estamos haciendo con HTTP. O sea, eso, decir, el cliente le dice al servidor, hola, no sé, dame algo. Y el servidor responde en base a eso. Pero eso lo hacíamos siempre. O sea, no tiene nada de... ¿Para qué hago un WebSocket? El WebSocket lo hago para que el servidor pueda mandarme mensajes cuando se le ocurra. Entonces, bueno, y yo poder recepcionarlo. Entonces, para eso creé esta GoRutina que se va a estar ejecutando en background, que lo que va a hacer es lo siguiente. Es algo muy simple, pero para fines prácticos se va a entender perfectamente, que es crear una estructura de mensaje para que el cliente también pueda leer la misma estructura de mensaje que nosotros estamos enviando, siempre trabajar con la misma estructura, y bueno, mandarle por ejemplo, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. Es un mensajito, con la fecha de hoy, Ahora, es más, podemos hacer esto, para que quede un poquito mejor, ¿sí? Podemos tener acá una variable identificador que esté igualada en 0, el identificador lo mandamos acá y cada vez que enviamos un mensaje, después vamos a hacer un identificador más para ver exactamente ese comportamiento. Lo que va a pasar acá es lo siguiente. Nosotros vamos a estar haciendo un bucle infinito de vuelta, pero en background. O sea, en otro lado. Se va a ejecutar independientemente de lo que se está ejecutando acá. Entonces, esto va a ejecutarse solito y va a decir, bueno, cada 5 segundos, que es lo que estamos acá, lo que estamos haciendo acá, vamos a enviar este mensaje. Entonces, apenas arranca la GoRutina, va a decir, bueno, tengo que enviar este mensaje. Hola, soy el servidor. Te envío esto desde el WebSocket. Y la fecha de hoy, que es el día que estoy grabando el video. Después, ¿qué hacemos? Hacemos un Marshall, que es decir, pasamos esta estructura, a un array de bytes. Porque necesitamos enviar bytes. Nosotros no podemos mandar objetos o estructuras de datos en el WebSocket. Tenemos que mandar bytes. Entonces, mandamos esos bytes, los escribimos acá con esta función. Se esperan 5 segundos y después se aumenta el identificador. Ahora, vamos a ver del lado del cliente. Eso es todo lo necesario de parte del WebSocket para que funcione correctamente. Ahora, del lado del cliente, ¿cómo yo envío un mensaje, por ejemplo? Bueno, si nos vamos acá al componente input message, que básicamente va a ser el texto para escribir, es ese componente, nosotros tenemos una función que lo que va a hacer crear un objeto JSON utilizando los mismos datos que están en la estructura mensaje, no todos, pero algunos sí, pero siempre respetando las claves que se estipularon acá en el servidor. Entonces, acá se envía el usuario ID, si es un JWT, si es un grupo, cosas básicas. Acá se envía el mensaje, que es lo que está tipeando el usuario. Se pasa como un string, o sea, ese objeto JSON se retransforma a un string y se envía ese string al socket. Ahí el socket va a estar recibiendo esto a través de esta función y va a hacer todo el procesito. Mientras que esto se está ejecutando. Y ahora, ¿cómo yo puedo leer esos mensajes que me van a llegar del servidor sin que yo me dé cuenta? Bueno, para eso vamos acá, lo tengo en este componente de chat, que lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una función que lo que va a crear es en el socket este que iniciamos acá, vamos a utilizar
un método, un evento, vamos a estar a la escucha de un evento que se llama onMessage y vamos a aplicarle esta función, una función. La función recibe un evento, ese evento tiene un montón de datos que lo podemos ver por consola, pero a nosotros nos interesa la data de ese evento. Y bueno, vamos a ver por consola qué es lo que estamos recibiendo, ¿sí? Ahora vamos al ejemplo práctico y sencillito. Entonces, vamos primero y principal, vamos a conectarnos, vamos a volver a empezar todo para que se vea la consola limpia. Si yo le doy acá, si yo le doy a Gonzalo, lo que va a hacer va a abrirme un WebSocket, ¿sí? El servidor me va a abrir un WebSocket y ¿qué pasaría? Bueno, va a hacer esto, lo va a hacer y después va a mandar a ejecutar esto. O sea, ya me empieza a mandar mensajes. Y acá va a quedar en la escucha, a la espera de que el cliente le envíe un mensaje. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo le doy al chat de Gonzalo y tendría que ya automáticamente empezar a correr esta rutina y empezar a enviarme información. Entonces ahora vamos a probarlo. Vamos a entrar al chat con Gonzalo y vamos a ver qué pasa en la consola. Porque recuerden que yo acá estoy recibiendo mensajes, escuchando el evento de onMessage y bueno, parseo la data a JSON y imprimo el JSON. Entonces, a ver, ¿qué estoy recibiendo? Y efectivamente, mirá, estoy recibiendo un mensaje. El primero es el número 0. ID número 0, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. ID número 1, hola, soy el servidor, te envío esto desde el WebSocket. ID número 2, y así, cada 5 segundos, si se fijan, estoy recibiendo mensajes del WebSocket sin yo pedirlo. Obviamente siempre me lo va a enviar cada 5 segundos porque así está estipulado el servidor. Pero puede ser, como por ejemplo para el chat, puede tener otra lógica. No hace falta que sea algo así. Ahora, ¿y si yo mando un mensaje? Si yo acá escribo algo, hola servidor, soy Facundo, ¿cómo estás? Si yo envío esto, obviamente no se va a visualizar en el chat porque saqué esa funcionalidad porque necesita de más lógica y si me rompía todo, básicamente. Entonces, eso es, o sea, la funcionalidad del chat va a estar en la próxima sección, la del chat 1 a 1 y la de chat 1 a grupos. Para esta sección solamente quería concentrarme en que entiendan cómo se manejan las comunicaciones bidireccionales entre un servidor WebSocket y un cliente. Y después ya se avanzaría con ese tema. Pero principalmente ahora solamente saber cómo se comunican. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros enviamos un mensaje, enviamos ese hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó entonces? Tendría que haberse leído acá. Esto se quedaba acá esperando, habíamos dicho. Tendría que haber leído el payload. El payload lo tendría que haber mandado impreso dentro de la terminal como mensaje recibido en bytes. Tanto. Después trataría de transformar este array de bytes en una estructura mensaje y tendría que mostrarme esa estructura mensaje, o no esa estructura mensaje, sino más bien el mensaje en sí que yo mandé en formato string. Así que vamos a ver qué pasa en la terminal. Vamos a dejarlo acá para compararlo. Y bueno, efectivamente, lo primero que se imprimió en pantalla fue mensaje recibido en bytes, tantos. Mensaje recibido en string, hola servidor, soy Facundo, ¿cómo estás? Ahí tenemos la comunicación. Mientras tanto, nosotros, del lado del cliente, seguimos recibiendo mensajes del estilo, hola, soy el servidor, te envío esto del WebSocket. Con cada tanto que se incrementa el identificador del mensaje. Pero bueno, ya con eso se tiene una recontra base de cómo se manejan las comunicaciones bidireccionales entre un cliente y un WebSocket. Vamos a volver un poco a las bases ahora. Como pueden ver en pantalla tenemos 3 sesiones, las famosas 3 sesiones de siempre. En la primera vamos a entrar como Facundo, en la segunda vamos a entrar como Gonzalo, en la tercera vamos a entrar como Lucila. Vamos a pensar un poco cómo tendría que utilizarse el WebSocket, ¿no? Entonces, yo quiero un chat mano a mano con Gonzalo, siendo Facundo. Entonces, perfecto, abro el chat de Gonzalo, Gonzalo abre su chat con Facundo y listo. Automáticamente, como vimos anteriormente, se crearon los WebSockets para cada sesión. Cada sesión está conectada ahora con el servidor a través de un WebSocket y cuando Facundo envía un mensaje, o Gonzalo en este caso, todo bien. Tanto Gonzalo como Facundo están al tanto de ese mensaje, reciben ese mensaje. Y ahora uno pensaría, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos para que el WebSocket, cuando tenga múltiples sesiones, un WebSocket va a tener múltiples sesiones, así, por ejemplo, el cliente de Facundo y el cliente de Gonzalo, múltiples sesiones, múltiples WebSockets, cada uno con su cliente? ¿Cómo yo como Gonzalo mando un mensaje, el servidor lo procesa a través del WebSocket, hace lo que tiene que hacer, y después el mismo servidor, o sea, no tendría que haber esto, tendría que apuntar, digamos, acá, solamente hay un servidor, no hay más de uno. El mismo servidor es el que le avisa a Facundo, le envía la información a Facundo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, cuando nosotros ingresamos, nos logueamos, cuando hicimos el proceso de login, que pusimos nuestro email y contraseña, ahí
lo que hace el servidor es verificar en la base de datos que coincidan los usuarios, el email y la credencial y la contraseña, que en este caso es el hash de la contraseña, se compara. Yo desde la base de datos no tengo forma de saber cuál es realmente la contraseña, yo solo sé que es esa. Bueno, compara y si va bien, devuelve un JWT, que es lo que vimos en el video anterior, de por qué es importante aplicar un JWT en los servidores. Y con ese JWT nosotros podríamos dárselo al servidor a través del WebSocket para que el servidor pueda identificar el cliente, cuál es en la base de datos. ¿Cuál es ese cliente? Porque yo sé que es una conexión, pero yo no tengo forma de identificar. Si yo no tengo forma de identificar, o se los mando a todos, es decir, yo cuando mandaría un mensaje, como si soy Facundo y le envío un mensaje a Gonzalo, si no tengo forma de identificar, se lo tengo que enviar a todos. Y no quiero eso, no quiero que la sesión de Lucila o cualquier sesión reciba un mensaje que no le corresponde. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que yo hice, en este caso, es enviar el JWT apenas se crea la conexión. Es decir, yo le digo si vamos acá, a la página a la función donde se ejecuta esto, yo creo el WebSocket a través de este llamado, instancio este objeto de WebSocket, y después le digo, mira, cuando te devuelvan que está onOpen este evento, ejecuta esta función. Y esta función lo que hace es enviarle un mensaje directamente, ya de una, apenas se crea, le envía un mensaje. Y ese mensaje, lo único que incluye y lo único que importa es el JWT. Para eso está este atributo dentro del objeto, que es isJWT, que lo que hace es, bueno, indica que este mensaje en realidad es un JWT, no es un mensaje para nadie, solamente el servidor lo tiene que procesar y tiene que identificar a ese cliente con el ID que esté asociado a ese JWT. Esto es una de las formas. Otra forma puede ser enviándolo como parámetro, como argumento a esta petición. Lo podríamos leer así del request, desde acá, cuando estamos utilizando el handler que está asociado a este endpoint, uno podría recibir ese argumento dentro del request. Pero eso puede quedar en el historial del navegador y puede ser vulnerable. Entonces, lo que se me ocurrió fue, bueno, apenas se abre la conexión, yo le envío, como cliente, le envío un mensaje diciendo, este es mi JWT, y el servidor va a tener que verificar siempre, cuando recibe un mensaje, si es un mensaje o es un JWT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto ya está descomentado, si vienen de la anterior sección, esta parte ya está descomentada y esta es la lógica que se utiliza para este tipo de caso, donde tenemos un chat con usuarios y demás. Entonces, cuando nosotros recibimos el mensaje, que nos quedábamos acá esperando, recibimos el mensaje, recibimos el payload, lo wrapeamos, lo transformamos a una estructura de mensaje y nos preguntamos, ¿es un JWT? Si es un JWT, acá el cliente que nosotros programamos va a decirle, sí, está en true, así que va a dar verdadero. Entonces acá lo que vamos a hacer es obtener el identificador de ese JWT, que lo hacemos con esta función, que es la misma que vimos en videos anteriores. Bueno, acá obtenemos la secret key, que la necesitamos en bytes, la tenemos en variables de entorno para seguridad y demás. Es un string, es una cadena de caracteres. Y acá vamos a obtener ese JWT, efectivamente, el token desde el JWT. Y básicamente vamos a obtener acá las claims necesarias o las reclamaciones que nosotros estamos buscando, que en este caso solamente es el ID, porque es lo único que nos interesa, saber cuál es el ID asociado a ese JWT en especial. Volviendo al tema, una vez tenemos el identificador, nos fijamos si es nulo por alguna razón, que querría decir que, bueno, hubo algún error acá en la búsqueda de ese JWT. Decimos, bueno, el JWT es inválido porque hubo un error. Continuamos, no retornamos porque eso bloquearía todo el ciclo. Continuamos, que esto significaría que vuelve a este punto. Vuelve a estar ahí esperando que el cliente mismo le mande un mensaje de vuelta. Y acá, finalmente, bueno, si no hay un error, quiere decir que está todo bien. Entonces vamos a el cliente, la estructura cliente que la generamos acá. Que la estructura cliente inicialmente tiene un valor de -1. Esto me faltó decir anteriormente. Que cuando se crea la conexión, antes de enviar el mensaje, el servidor dice, bueno, yo creo este cliente, que es una estructura que mantiene la conexión con ese cliente, y va a tener el WebSocket Connection, el puntero al WebSocket Connection, y un identificador, y la cantidad de grupos, que esto también es importante, para saber a cuáles grupos nos vamos a poder comunicar cuando el usuario quiera hablar con algún grupo. Entonces, esa es nuestra estructura, nosotros vamos a crear la estructura con esta función, y acá, bueno, creamos la estructura. Mandamos la conexión con este cliente, el identificador de usuario en este caso va a ser -1, es decir, todo usuario que no esté autentificado con un JWT va a tener un -1 como identificador. Eso es bueno para sabernos, para nosotros como servidor darnos cuenta de cuál es un cliente que no está autentificado. Y acá la cantidad de grupos, que inicialmente va a ser un array de enteros vacío. Volviendo
al for, al bucle infinito, cuando se da cuenta que el mensaje es un JWT, bueno, obtiene el JWT, del JWT, perdón, obtiene el identificador de usuario, que es el que le corresponde en la tabla de usuario de la base de datos, y lo inserta dentro de la estructura cliente, como pueden ver acá. Después, con este ID, se obtienen los grupos a los cuales pertenece ese usuario a través de esta función, que es una simple query. Es una simple query a la base de datos, obtenemos todos los identificadores de grupo y los devolvemos. Y los almacenamos acá, dentro de client.groups. Y continuamos. No retornamos porque retornar significaría que se rompa este ciclo for. Y no queremos eso, queremos que siga continuando ahí esperando si recibe otro mensaje. En el caso de que no sea un JWT, no entra este if y sigue. Y se va a preguntar, ¿el cliente tiene identificador -1? Si el cliente tiene identificador -1, no hace nada. Avisa por consola, por la consola del servidor. Dice, bueno, este cliente no hizo la verificación, le falta enviar el JWT, lo que sea. Y continúa, es decir, vuelve acá a estar esperando que el cliente vuelva a enviar un mensaje. Si llega a ser el caso donde el cliente ID tiene algo distinto de -1, quiere decir que se pudo loguear o se logueó anteriormente y cuenta con su identificador verdadero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿el mensaje es para un grupo? Si es para un grupo, hacemos esta función. Y si no, vamos a enviarlo al usuario correspondiente. Es decir, vamos a insertar este mensaje al usuario que le corresponde. Vamos a ver esta función, lo que hace es simplemente, igualmente, esta es lo mismo. O sea, es una llamada a la base de datos, ¿sí? Es un store procedure que recibe estos tres parámetros, el identificador de la persona que está enviando el mensaje, la persona que lo va a recibir y además el mensaje, el texto que estamos escribiendo. Lo mismo para acá, salvo que este toID en realidad es un ID que corresponde a un grupo, no a una persona. Entonces cambia un poco el store procedure. Pero bueno, básicamente esa es la lógica. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, si todo sale bien, es decir, no hay ningún error, la respuesta va a ser verdadera, vamos a llegar acá y vamos a decir, bueno, vamos a meter este mensaje dentro del canal broadcast. Y ya está, es como que lo metemos ahí, como una pilita. Pone, toma, este mensaje se envió. Ahora entra en acción la gorutina que está ejecutándose en background acá, en esta partecita. Esta gorutina lo que hace es un for, un ciclo infinito que no termina nunca, buscando, que también pasa lo mismo que allá, se queda esperando que existan mensajes dentro del broadcast, dentro de ese canal. Cuando exista algún mensaje, automáticamente, como está la flechita ahí, del broadcast pasa al mensaje, se envía directamente al mensaje y ya obtenemos un mensaje. Es decir, ya tenemos que hacer algo. Nosotros somos el servidor, recibimos un mensaje, o sea, el cliente envió un mensaje, nosotros tenemos que hacer algo con ese mensaje. A alguien se lo tenemos que dar. Entonces, vamos a iterar por todos los clientes que hayan dentro de nuestro servidor, que estén conectados. En este caso, iría a recorrer todos los WebSockets que estén conectados con este servidor, buscando al cliente que tiene que enviarle. Entonces, recorre todos los clientes y se pregunta con esta función si tiene que enviarle ese mensaje a este cliente en particular que está iterando. Este if lo hice en una función para que quede mucho más prolijo. Entonces, dentro de esta función lo que se pregunta es, mira, ¿es un mensaje para un grupo? Si es un mensaje para un grupo, tengo que retornar esto. O sea, tengo que hacer otra comparación que es una función que está acá y va a recorrer todos los grupos que tenga el usuario, el cliente, este cliente que se está iterando, que se estaba iterando acá, este cliente que se está iterando, para preguntarse, bueno, si el mensaje es de un grupo, tiene que fijarse si ese cliente pertenece al grupo. Si no pertenece, no se lo envío. Entonces, para fijarnos eso, hicimos esta función, que es un for loop, de vuelta, que recorre todos los grupos que tenga este cliente, que está conectado con el WebSocket, y se fija. Si el identificador en cuestión es igual al group ID que está iterando, retornamos verdadero. Si recorremos todo y no encontramos ese ID que la comparación sea exitosa, retornamos falso, por lo que esto va a dar falso y no va a enviarle ese mensaje a ese cliente que no se lo tenía que enviar. Ahora, si el mensaje no es para un grupo, es mucho más fácil. El mensaje tiene que incluir dentro del toID el identificador de usuario al que le va a enviar ese mensaje. Entonces, el cliente que estamos iterando va a tener su ID, porque es lo que hicimos con el JWT. Y si coincide, listo, esto devuelve true, esto se envía. Ahora, si no coincide, listo, devuelve falso esta comparación y no se envía y se sigue iterando con el otro cliente. De ser el caso de que ningún cliente conectado sea el que realmente tiene que llegar el mensaje, el servidor no hace nada.
porque no está conectado actualmente al servidor. Entonces no tiene forma de enviárselo. Ya cuando el usuario ingrese a su chat, va a ver y va a decir, ah, mirá, me llegó un mensaje de Facundo. Lo que sea, pero haciendo una petición GET ya. No a través de este WebSocket, que este WebSocket sirve para conexiones reales en tiempo real. Entonces, bueno, básicamente así es como funciona el envío de mensajes y la importancia de por qué se necesita utilizar un JWT también en un WebSocket. El JWT está en todos lados. Finalmente vamos a hacer un repaso sobre cómo ahora los clientes cuando reciben estos mensajes van a mostrarlo en pantalla y van a lograr este efecto que genera el chat, donde uno manda un mensaje y se refleja en ambas pantallas, como pudieron ver en pantalla. Entonces vamos a ir repasando. Entonces ya sabemos acá cómo funciona. El servidor va a buscar al cliente, realmente al cliente que le tiene que mandar eso, y si se lo manda, ya está, se libera el problema y va a seguir iterando en busca de nuevos mensajes para enviar y satisfacer a todos los clientes que están conectados a través de WebSocket con este servidor. Entonces, vamos al caso donde nosotros vamos a recibir un mensaje. ¿Sí? Nosotros estamos en el componente de chat dentro de la aplicación de Next.js y vamos a recibir como parámetro, uno de los parámetros dentro de esta interfaz de chat va a ser los mensajes y una función de setMessage. ¿Qué pasa? Este setMessage es una variable de useState que generé acá en la página de id.tsx y después la fui pasando como parámetro en tanto el input message, porque ahí yo estoy mandando un mensaje y tengo que actualizar eso, y también en el chat, para que pueda saber cuál es el mensaje que llega y setearlo correctamente. Entonces, primero en el chat, para recibir esos mensajes, utilizamos esta función que se llama handleMessages. Bueno, esta función lo único que hace es establecer para el evento onMessage del socket en cuestión, que también lo recibimos por parámetro, esta función. Que esta función lo único que hace es obtiene la data del evento que se produce y la transforma en JSON a través de json.parse. Luego va a setear dentro de la variable messages, que es la variable de estado que nos llega por parámetro, y actualiza este vector de mensajes utilizando esto, que básicamente decimos acá que use todos los mensajes que anteriormente ya estaban y agregue este nuevo. Este nuevo mensaje va a tener un identificador único, que esta es la función que genera el nuevo identificador único para ese mensaje, porque en realidad nosotros tenemos que aplicar un poco de lógica, porque nosotros como cliente en realidad no sabemos cuál es el identificador, pero más o menos tenemos que poner algo para que sea intuitivo. Porque no podemos estar haciendo un get request constantemente para saber cuál es el verdadero identificador de ese mensaje, porque a fines prácticos no nos interesa en este momento. Después ya cuando se obtengan los mensajes en otra sesión o cuando los lea de vuelta el usuario va a tener su verdadero identificador, pero igualmente esta función genera una predicción bastante acertada sobre cuál va a ser el identificador de ese nuevo mensaje. Entonces, después en este mensaje se manda el usuario, el user ID del que envió este mensaje, porque venimos del JSON, o sea, obtenemos el JSON que viene del evento, que es esto que se envía acá, el mensaje este, con esta estructura, que es la estructura mensaje. Entonces nosotros sabemos que nuestro mensaje, nuestro evento.data, va a tener la siguiente estructura, si utilizamos JSON. Entonces, listo, decimos, nosotros queremos obtener el identificador de este nuevo mensaje, acá no sabemos cuál es, o lo podríamos saber capaz, pero bueno, no lo hicimos. Entonces usamos esta función que imita saber cuál es el identificador correcto. Después se pasa al usuario, el identificador de usuario del que envió ese mensaje. O sea, nosotros recibimos un mensaje de quién. Bueno, acá está, en json.userid, vamos a tener eso. Vamos a obtener a quién se lo enviamos. Uno puede decir, pero siempre lo voy a recibir yo. No siempre, porque a veces vos, ya sé, vos sos el cliente y vos estás recibiendo un evento, quiere decir que en realidad te lo correspondería a vos. Pero a veces ese mensaje que estás recibiendo es de un grupo. Y ahí en el toID no vas a aparecer vos o tu identificador, sino que va a aparecer el identificador del grupo al cual vos perteneces. Entonces no se pone el user.id por esa razón. O sea, nuestro usuario, que nosotros logueados como clientes ya sabemos quiénes somos, tenemos que poner lo que viene del JSON, porque puede ser que sea el caso de que es un grupo y no es para nosotros el mensaje, es para el grupo. Entonces, nada, cuestiones. Luego obtenemos el mensaje del JSON y por último desplegamos acá cuál es la fecha actual donde se leyó el mensaje para tenerlo y poder, para tenerlo, porque ni siquiera lo mostramos. Es para tenerlo, es un dato de color. Eso básicamente es lo que hace el cliente cada vez que recibe un mensaje. Se genera un evento onMessage
Y bueno, transforma ese e.data en un JSON, o sea, esos bytes los transforma en un JSON a través de JSON.parse, y ahí va obteniendo todos los valores y los va seteando dentro de esta variable de useState para desplegarlos acá por pantalla. Ahora, cuando nosotros enviamos un mensaje, es un poco distinto, pero más o menos. Nosotros no tenemos un evento al cual tenemos que estar escuchando, sino que más bien nosotros generamos el evento. Nosotros generamos ese nuevo mensaje que se envía al WebSocket y utilizamos esta función, handleSendMessage. Esta función lo que hace va a ser armar el objeto mensaje utilizando el user ID, que ahí sí somos nosotros el que enviamos el mensaje, porque estamos segurísimos de que somos nosotros, porque nosotros estamos enviando el mensaje. Después aclaramos que no es un JWT este, porque ya estamos enviando un mensaje, no estamos enviando un JWT. Le decimos si es para un grupo o no, que si es para un grupo o no, esto nos viene por parámetro, porque el input message funciona igual, este componente de React funciona igual, tanto para un chat personal como para un chat grupal, así que es lo mismo, pero nosotros tenemos que identificar si es para un grupo o si no es para un grupo. Entonces lo recibimos como parámetro. Después, acá también recibimos como parámetro cuál es el toID, porque necesitamos saber como componente a quién le queremos enviar. Si estamos en un chat abierto con Gonzalo, vamos a querer enviárselo a Gonzalo, pero si estamos en un chat abierto a un grupo, efectivamente vamos a querer enviárselo a un grupo. Entonces, nosotros, como componente, en realidad no lo sabemos, entonces necesitamos recibir esa información como parámetro para poder mostrarla acá en pantalla y poder utilizar y enviar correctamente un mensaje. Por último, finalmente se pone el mensaje este que se escribió dentro del input, que es un componente de acá, que por cierto, no lo dije nunca, pero bueno, yo estoy utilizando Chakra UI para una librería de componentes para hacer la interfaz de usuario. Es mucho más fácil que estar utilizando HTML y CSS. Así que nada, yo soy un fanático de estas librerías de componentes. Y bueno, básicamente se hace el objeto, se transforma en un string, este JSON se transforma en un string y se lo envía al socket en forma de bytes. Después el socket lo transforma solo a bytes y esta cadena de caracteres las va a recibir el WebSocket como si fuera ese payload que nosotros vimos acá muy bien en la función que estaba acá esperando para leer los mensajes. Bueno, cuando se envía ese mensaje, se envía a través de esta función, socket.send, se envía esta cadena de caracteres, que en realidad es el JSON este, transformado a un string, y el servidor lo va a leer como si fuera un array de bytes. Luego vamos a hacer la transformación y todo el procedimiento que vimos anteriormente. Cuando yo lo mandé, ya está, listo. Ahora yo voy a hacer lo mismo que hace el chat cuando recibe un mensaje. Vamos a insertar este nuevo mensaje dentro del array de messages que recibimos por parámetro. Porque ya mandamos el mensaje y queremos que salga automáticamente ahí abajo. Porque si no tendríamos que estar esperando que el cliente, que el servidor nos mande de vuelta el mensaje, el mismo mensaje que nosotros mandamos, cuando no es así. Ya está, ya sabemos qué mensaje tenemos que poner. Entonces automáticamente ya mandamos el mensaje, o sea, insertamos el mensaje dentro de este array y hacemos lo mismo. Hacemos get new message ID, que más o menos obtiene un aproximado del nuevo mensaje que vamos a estar realizando nosotros mismos en este caso. Acá sí mandamos el user.id porque nosotros estamos enviando. Nosotros acá tenemos, si se fijan en este constructor de la clase mensaje, lo que hacemos es, primero mandamos el identificador del mensaje, después mandamos el sender, o sea, un número que identifica al sender de ese mensaje. Después el recipient, que es el recibidor, que va a ser el que recibe ese mensaje, puede ser un usuario, un grupo, dependiendo del caso. ¿Sí? En este caso es toID, no sé si es un grupo, si no. Y tengo que aclarar este nuevo mensaje. Bueno, acá no aclaro que es un grupo o no, porque no me interesa para desplegarlo en pantalla. No me interesa eso. Lo que sí me interesa es acá, como dije antes, mandar si es para un grupo o no, porque el servidor sí es el que le importa eso. A nosotros, como nosotros solamente tenemos que desplegar ese mensaje ahí, la verdad que no viene al caso agregar si es un grupo al cual estamos enviándole o no, porque al fin y al cabo lo único que queremos es que cuando yo mande un mensaje, estoy terminando de grabar, se refleje en pantalla automáticamente y listo, es lo único que necesitamos. Entonces, bueno, básicamente eso es como funciona la aplicación de chat. Así se manejan WebSockets entre distintas sesiones. Y yo creo que si miraron el video completo, se tienen que ir de acá sabiendo un montón sobre WebSockets. Porque siento que se explicó bastante bien y bastante claro todo. Así que nada, como siempre, si te encantó, porque no te va a gustar, te va a encantar, deja tu me gusta porque a mí me recontra sirve esto. Y suscríbete al canal. Mirá los videos que estoy haciendo. Dale.